Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del curso La victoria era posible. La semana pasada dedicamos bastante tiempo a hablar de la labor del gobierno provisional y del gobierno del bienio progresista, del primer gobierno de coalición republicano-socialista, y pusimos especial acento en la imposibilidad, la incapacidad de resolver las demandas democráticas y sociales que habían actuado de inicio o de motor de inicio de la Revolución Española. Consecuentemente, con esa incapacidad, tanto republicanos y socialistas se pusieron de acuerdo para aprobar una constitución que iba a tener muchos rasgos marcadamente bonapartistas, ¿no? Algunos de ellos, o uno de los más importantes, sería la figura del presidente de la República. Un cargo que duraría 6 años, que sería prácticamente irrevocable, se necesitaban los 3/5 de las Cortes para poder revocarlo y sustituirlo, y que tenía la capacidad nada menos de poder nombrar al primer ministro, ¿no? Por lo tanto elegir el presidente del gobierno y disolver las Cortes 2 veces en ese periodo de 6 años, ¿no? Disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas cuando el presidente de la República así lo considerase. Otro rasgo bonapartista de la Constitución republicana será, por ejemplo, el artículo 42, que era un artículo que permitía la anulación de derechos constitucionales cuando se viera en peligrar el orden público. Y además el gobierno progresista, el gobierno del bienio progresista, desarrollará también una legislación en la misma dirección, ¿no? En primer lugar, mantiene buena parte de la dirección de la legislación antisindical y antihuelguista de la dictadura de Primo de Rivera, concretamente los comités paritarios, ¿no? Y la posibilidad gubernativa de prohibir directamente el ejercicio de huelga. Y aprobará también una ley, la conocida como Ley de Defensa de la República, que es una ley prácticamente de excepción. Es una ley que además se empleará para combatir o para enfrentar tanto movimientos de los campesinos pobres como del movimiento obrero. Permitía al gobierno desde suspender mítines, clubes, sindicatos, ¿no? Hasta prohibir huelgas, ¿no? Incluso declarar el estado de guerra, como se hará en no pocas ocasiones. Bueno, esta faceta represiva del gobierno del bienio progresista, y que es poco conocida o poco dada a conocer incluso por la historiografía liberal o por la historiografía también progresista, tiene su sentido. Por un lado, los partidos republicanos e incluso el Partido Socialista eran conscientes de esa incapacidad que tenían para resolver esos problemas, esas demandas democráticas y sociales de las que hablábamos la semana pasada, pero también eran conscientes de que el campesinado pobre y la clase trabajadora seguramente no se iban a conformar con eso, y que por lo tanto iban a intentar conquistar esos derechos, aplicando sus propios métodos, ¿no? Mediante las movilizaciones, las huelgas o las ocupaciones de fincas, como de hecho va a suceder durante todo este periodo. Y ante esos hechos, el empleo de esta legislación de excepción, de esta legislación represiva por parte del gobierno republicano va a ser contundente, ¿no? Hablábamos la semana pasada de Casas Viejas, pero podríamos hablar de Castiblanco, de Arnedo y de otros muchos casos en los que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto acaban interviniendo de una manera contundente, como haría cualquier otro gobierno de derechas. Esta represión a quien da cancha o a quien da un espacio es justamente a la derecha. La derecha va a utilizar todo este tiempo para llevar adelante una campaña demagógica en defensa de las libertades y de los derechos de los campesinos y los trabajadores que estaban siendo pisoteados por el gobierno republicano. Así se va a ir fortaleciendo tanto el Partido Radical, un partido de derechas que se había fundado a comienzos del siglo XX y que se caracterizaba por ser un experto en esto de la demagogia populista, y también otro partido, otra formación, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por Gil Robles, y que es un partido protofascista, un partido que se inspira en la Italia de Mussolini o en el Partido Nacional Socialista de Hitler, ¿no? Y que tiene la idea de acometer en el Estado español un tipo de transición o un tipo de golpe en esa misma dirección, ¿no? Transitar de esa república todavía democrática, una república liberal, hacia algún tipo de dictadura fascista. Bien. En ese contexto, ¿no?, de debilitamiento, de desprestigio del gobierno progresista ante su propia base social y de fortalecimiento de la derecha, el presidente de la República, que sigue siendo Alcalá Zamora, un conservador, derechista, católico, ¿no?, del cual también hablábamos la semana pasada, en junio de 1933, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, decide
cargarse el gobierno republicano socialista y pone al frente del gobierno, como presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, al líder del Partido Radical. No contento con eso, en noviembre del año 33, suspenderá o disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones que serán ganadas, en este caso, por las coaliciones conformadas por la derecha. El gobierno progresista o los partidos representados en el gobierno progresista perderán las elecciones, fruto de un incremento de la abstención entre su propia base social, no solo por la campaña que realizará a favor de la abstención la CNT, sino incluso por el desencanto reinante entre muchos campesinos y trabajadores que habían visto defraudadas sus ilusiones, y también fruto de la propia ley electoral que habían aprobado estos mismos partidos durante el periodo constituyente y que beneficiaba a las grandes coaliciones y perjudicaba a los partidos que se presentaban por separado. En este caso, esta legislación irá en contra de los propios partidos republicanos y del Partido Socialista, que en muchas circunscripciones no se presentará coaligado con los partidos republicanos, sino que lo hará de forma independiente, no tanto por la voluntad de su dirección de romper su alianza con los republicanos, sino porque las bases impondrán a sus respectivas direcciones regionales la presentación de esas listas por separado. Bien, la victoria de las derechas en las elecciones de noviembre del 33 con el gobierno del Partido Radical abre el conocido como Bienio Negro, ¿no? Que es el periodo de la República en el que gobiernan los partidos de la derecha y que se caracteriza fundamentalmente, sobre todo en los primeros meses, por ser un gobierno claramente contrarreformista. Es decir, aquellas pequeñas reformas que, aunque tímidas, aunque timoratas, se habían puesto en marcha una vez en el poder, por supuesto, todas las preocupaciones de la derecha por los campesinos y los trabajadores que habían sido reprimidos por el bienio progresista desaparece. El gobierno de las derechas será un gobierno mucho más represivo incluso. Extenderá la represión no solamente hacia la CNT, que era el principal sindicato damnificado por ella durante el bienio progresista, sino también hacia la UGT y el Partido Socialista. Es un periodo, por eso, oscuro, negro, de contrarreformas, de represión contra el movimiento obrero y campesino, y en el cual se va a ir fortaleciendo también política y socialmente la CEDA, ese partido fascista. A pesar de ello, y a pesar de que la CEDA es la principal fuerza de las derechas en las elecciones de noviembre del año 33, no se le permite el acceso al gobierno. Los ministros en el gobierno son fundamentalmente del Partido Radical hasta octubre de 1934. Y esto es así porque también el propio gobierno de las derechas y el propio Alcalá Zamora son temerosos de cuál podría ser la reacción del movimiento obrero. Dentro del movimiento obrero y de sus organizaciones están pasando cosas durante el año 33, 34 y en adelante, ¿no? Fundamentalmente existe un temor a que en el Estado español se pueda producir algo parecido a lo que ha sucedido en Alemania, es decir, el acceso a la presidencia del gobierno o al gobierno de la República de un partido fascista que termine instaurando una dictadura fascista. En enero del año 33 Hitler ha accedido al poder y durante todo ese año se va a ir instaurando la dictadura nazi en Alemania. Dentro de las organizaciones obreras, o de las dos principales corrientes del movimiento obrero, vamos a ver dos posicionamientos y dos roles muy distintos. Por un lado tenemos una CNT que entra al bienio negro bastante debilitada por su política insurreccionalista durante el bienio progresista, y la represión que eso le genera deja debilitada orgánicamente a la CNT, y además digamos que las posiciones más anarquistas o más abstencionistas y apolíticas ganan peso, con lo cual la necesidad de organizarse y de prepararse defensivamente ante la posibilidad de un ascenso de la derecha fascista no está, digamos, en el orden del día de muchas regionales de la CNT. Del otro lado tenemos al Partido Socialista y a la UGT, que van a vivir un proceso de radicalización que no es solamente aquí en el Estado español, sino que es un proceso internacional, ¿no? Muchas organizaciones adheridas a la Segunda Internacional van a ver como buena parte de su base, sobre todo de las juventudes, comienzan a desconfiar de los mecanismos de la democracia liberal y a asumir que realmente para frenar la amenaza fascista es necesario alzarse en un movimiento insurreccional, en una revolución proletaria, ¿no?, que tome el ejemplo de la Revolución Rusa, es decir, una revolución que conquiste repúblicas y gobiernos de la clase trabajadora. Pues bien, entre estos sectores que comienzan a radicalizarse y otros sectores u otras organizaciones más pequeñas pero con una importancia política, comenzará a conformarse las alianzas obreras, una especie de frente único de las organizaciones obreras que va a tener un desarrollo muy desigual según los territorios. Son organismos que agrupan a las organizaciones obreras que deciden adherirse a los mismos y que tienen una lógica defensiva, preparar una respuesta teóricamente insurreccional. Los propios
propios dirigentes del Partido Socialista hablarán en estos términos, ¿no? En caso de que la CEDA acceda al gobierno, declararemos la huelga general insurreccional. Es decir, llevaremos adelante una revolución proletaria para instaurar una república de trabajadores. Esos son los discursos incluso de los dirigentes del Partido Socialista. Y las alianzas obreras serían la herramienta o el mecanismo para llevar adelante esa insurrección o esa revolución. Como digo, su desarrollo es muy desigual, entre otras cosas porque en las alianzas obreras no participa la CNT, un sindicato que organiza a amplísimos sectores de la clase trabajadora y en algunas regiones clave como Cataluña es prácticamente el sindicato único en muchos sectores, ¿no? La CNT no participa por esto que decía antes, ¿no? Por la primacía en su interior de esas corrientes más bien abstencionistas o apolíticas. Eso hace que la Alianza Obrera en lugares como Cataluña, Madrid u otros lugares sea un frente único, podríamos decir que a medias, no logra incorporar al conjunto de las grandes organizaciones de la clase trabajadora para una lucha en común contra los fascistas o contra el peligro fascista. En el único lugar que eso sí sucede es justamente en Asturias. Ahí sí que la regional asturiana de la CNT participa y se constituye una alianza obrera con la UGT, con el PSOE, con la CNT y otros grupos de izquierda comunista y otros grupos que se irán adhiriendo. En el caso del Partido Comunista, no adhiere a la Alianza Obrera hasta septiembre del año 33, es decir, prácticamente unas semanas antes a la insurrección o los movimientos que se darán en octubre del 34, de los que hablaremos ahora. Y no lo hace porque el Partido Comunista era tributario de esa política de la Internacional Comunista que mencionábamos también la semana pasada, la conocida como política del tercer periodo, que es un periodo justamente terriblemente sectario del estalinismo que lleva a negar toda posibilidad de frente único con las organizaciones socialistas o anarcosindicalistas en el caso del Estado español, incluso para enfrentar el fascismo. Es la política que lleva adelante el Partido Comunista alemán previo al ascenso de Hitler y que permite que Hitler pueda asumir el poder e instaurar su dictadura sin prácticamente resistencia del movimiento obrero en uno de los países con las organizaciones obreras más poderosas. Bien, las alianzas obreras, por lo tanto, se preparan para esa posibilidad de acceso de la CEDA al gobierno. Y esa posibilidad llega el 4 de octubre de 1934. El gobierno de Lerroux acepta o ingresan en él ministros de la CEDA. En ese momento es la señal, es el momento de ir a la huelga general insurreccional. Y aquí se volverán a poner en juego las diferentes políticas de las distintas direcciones participantes, en este caso, de la Alianza Obrera, con resultados muy distintos. La tónica general en todo el país, y el ejemplo emblemático podría ser la capital, Madrid, es que cuando llega la señal, cuando entra la CEDA en el gobierno, miles de trabajadores se declararán en huelga, saldrán a la calle e intentarán hacer la insurrección. De hecho, se dirigirán fundamentalmente a los locales del Partido Socialista y de la UGT para recibir instrucciones, incluso para conseguir armas y llevar adelante esa revolución armada. Sin embargo, con lo que se encuentran es con muchas veces locales vacíos o con dirigentes desaparecidos. Por poner un ejemplo anecdótico pero significativo, Largo Caballero será detenido en su domicilio en Madrid por la Guardia de Asalto cuando ya habían pasado unas cuantas horas de esa huelga general insurreccional y se lo encuentran en batín y con pantuflas, es decir, no estaba muy preparándose para dirigir una insurrección proletaria. Y esto es así porque el Partido Socialista había estado hablando de revolución proletaria y de huelga general insurreccional, pero más bien como un intento de amenazar en un sentido al gobierno para evitar esa entrada de la CEDA, pero en ningún caso porque entrara dentro de sus planes llevar adelante una revolución de este tipo. Por lo tanto, a pesar de la voluntad manifiesta de sectores del Partido Socialista, de la UGT, de las Juventudes Socialistas y de la clase trabajadora de llevar adelante esa insurrección, la traición de su dirección hace que el movimiento fracase en plazas tan importantes como Zaragoza, Madrid, Valencia o Bilbao. En Cataluña tenemos un escenario distinto. Tenemos una alianza obrera en la que no participa la CNT y eso la debilita muchísimo, puesto que, como decía, la CNT es el principal sindicato de la clase obrera catalana, y que tienen presencia las fuerzas socialistas, la UGT y también la izquierda comunista y el bloque obrero y campesino. La Alianza Obrera Catalana llamará a la huelga general y a pesar de que la CNT no participa, es una huelga bastante exitosa, sobre todo en la ciudad de Barcelona, pero en el caso de la Alianza Obrera Catalana, la influencia del BOC y de su concepción de una revolución
en alianza con los sectores de la burguesía democrática o de la burguesía nacionalista de Esquerra Republicana de Cataluña, hace que se ubique a la huelga general y a la clase trabajadora como un elemento de presión sobre la Generalitat. La Generalitat tenía un enfrentamiento abierto con el gobierno de la derecha porque parte de su obra contrarreformista había sido tratar de limitar el autogobierno catalán. Concretamente habían mantenido un conflicto en torno a la ley de cultivos catalana, una especie de reforma agraria particular en Cataluña, que había sobrevivido a la derogación de la reforma agraria aprobada por el gobierno republicano, y que el gobierno central, el gobierno del Partido Radical, había intentado y de hecho había conseguido anular por medio del Tribunal Constitucional de la época, el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República. Bien, en ese enfrentamiento entre el gobierno central y la Generalitat, el Bloque Obrero y Campesino, que es la fuerza que, digamos, influye más dentro de la Alianza Obrera Catalana, digamos que dispone las fuerzas de la clase trabajadora en huelga para ir a exigir a Lluís Companys que sea él quien se ponga al frente de la insurrección. Y bien, Lluís Companys, Esquerra Republicana, lo hará a su manera. Saldrá al balcón, proclamará la República Catalana como la había proclamado Macià el 14 de abril de 1931, pero no preparará ningún tipo de resistencia. De hecho, es una República Catalana efímera que dura prácticamente 8 o 10 horas, el tiempo que le cuesta al ejército salir de los cuarteles, ir a la Plaza Sant Jaume, detener al gobierno de la Generalitat, a buena parte del Ayuntamiento de Barcelona, e ir a reprimir y a detener a los obreros o militantes de la Esquerra que estaban atrincherados en algunos edificios. Aquí la burguesía catalana volverá a demostrar, como en el año 31 proclamaron la República Catalana, pero poco después la intercambiaron por un estatuto de autonomía. En este caso se proclama la República Catalana, pero antes que defenderla o que enfrentar seriamente al gobierno de la derecha, se prefiere una rendición antes que tener que apelar a la movilización de la clase trabajadora para conseguir derrotar a la reacción. El único lugar donde la huelga general insurreccional es un éxito es en Asturias. Lo es en primer lugar porque en el caso asturiano hay una clara política de independencia de clase. No vemos, como en el caso catalán, al movimiento obrero intentando buscar algún partido o representante de la burguesía progresista o de la burguesía republicana para que fueran ellos quienes se pusieran a la cabeza de la lucha contra la amenaza que suponía la entrada de la CEDA en el gobierno. Además, en el caso de Asturias, el Frente Único Obrero, que representaba la Alianza Obrera, es un Frente Único Obrero completo, incorpora al conjunto de las organizaciones obreras de la región. Y en el caso de Asturias también, sobre todo gracias a la intervención de los mineros, se consigue pasar por encima a las direcciones reformistas y conciliadoras, que en general van a mantener una política muy similar a la que hemos visto en Madrid, en Valencia, en Zaragoza o en Bilbao. Es decir, no van a preparar para nada esa insurrección, pero sí que serán los mineros que tomarán esa iniciativa y comenzarán desde Mieres, desde Sama del Langreo y desde otras zonas de las cuencas mineras a organizar sus propios cuerpos armados, sus propias milicias, para asaltar los cuarteles de la Guardia Civil y ir haciéndose con el control del territorio. En Asturias vamos a vivir una especie de ensayo general de lo que será la Revolución Social de 1936, la revolución que se desatará en la retaguardia republicana después de la derrota del golpe. La clase trabajadora no solamente dirigirá los combates contra la Guardia Civil y posteriormente contra el ejército, sino que establecerá comités en los diferentes pueblos y municipios para establecer una suerte de poder obrero que dirigirá los combates y al mismo tiempo comenzará a organizar la nueva sociedad que se intentará crear. Se socializarán, se colectivizarán las tierras, las industrias, los oficios, y se establecerán formas, como digo, de poder obrero. Es una experiencia efímera, dura prácticamente 2 semanas aproximadamente, y que será finalmente aplastada con la intervención del ejército, ¿no? Y fruto del aislamiento al que se la condenará, ¿no?, por el fracaso de este movimiento en el resto del Estado. Pero sí que deja valiosísimas lecciones en torno a la necesidad del desarrollo del Frente Único Obrero, la necesidad del desarrollo de mecanismos de autoorganización que permitan superar a las direcciones reformistas, y también deja planteada tanto las lecciones asturianas como las lecciones del fracaso en Madrid, en Valencia, o del fracaso de los hechos de octubre en 1934, dejarán planteada de nuevo la necesidad de que la clase
clase trabajadora se dote de una dirección alternativa a la posición apolítica de la dirección de la CNT, a la posición conciliadora y reformista de los socialistas o a las posiciones que quieren ubicar a la clase trabajadora como un mero furgón de cola condenado a ser una mera presión sobre direcciones burguesas o pequeño burguesas como las que... La semana pasada hablábamos del grupo de la izquierda comunista, de Andreu Nin, como uno de los grupos más interesantes para pensar el problema de la construcción de un partido revolucionario en el Estado español en la década de los años 30. Es el grupo que se lo plantea de una manera más seria, ya desde el inicio de la Revolución Española en el año 31, la necesidad de un partido revolucionario que supere a la tradición anarcosindicalista y, por supuesto, a la dirección socialdemócrata del Partido Socialista y de la UGT. La izquierda comunista es parte de la oposición de izquierdas internacional dirigida por León Trotsky. Como movimiento internacional, en el año 33, después del ascenso de Hitler al poder, fruto de la política del Partido Comunista Alemán de negarse a impulsar el Frente Único Obrero para enfrentar la amenaza fascista, se determina que ha llegado el momento de apostar por la construcción de nuevos partidos revolucionarios. Se determina que ya no hay reforma posible de los partidos comunistas y que es necesario la construcción de nuevos partidos revolucionarios a nivel nacional y una nueva internacional que supere no solo a la segunda internacional que se había demostrado traidora a la clase trabajadora con el apoyo a la Primera Guerra Mundial en 1914, sino también a una tercera internacional estalinizada que se había demostrado totalmente reaccionaria para los fines incluso defensivos del proletariado, en este caso de frenar el ascenso del fascismo. Bien, en esa discusión de cómo avanzar en construir partidos revolucionarios se abrirá un debate en el seno de la oposición de izquierdas internacional sobre la posibilidad de aprovechar y de conseguir la fusión con esas corrientes de jóvenes y trabajadores de los partidos socialistas, de los partidos adheridos a la Segunda Internacional que se estaban radicalizando. Ese proceso del que hablábamos en el caso español, que se estaba dando en el Partido Socialista y en las Juventudes Socialistas, ¿no? De qué manera los pequeños grupos de la oposición de izquierda podían tratar de ligarse a esos sectores e intentar fusionarse con ellos para establecer las bases para la fundación de nuevos partidos revolucionarios, en este caso en el Estado español. Bueno, León Trotsky lo planteará también para el Estado español, la posibilidad de que el grupo de Nin, el grupo de la izquierda comunista, pudiera ingresar en el Partido Socialista y en las Juventudes Socialistas. De hecho, había incluso sectores dentro de las Juventudes Socialistas que les pedían que ingresaran para que les ayudaran a dar la pelea contra el ala derecha de la dirección de su partido, ¿no? Y de esa manera poder hacer una experiencia común con ellos con respecto a su dirección reformista y poder fusionarles y ganar para las ideas de la revolución, del marxismo revolucionario, a esos miles de jóvenes y trabajadores que estaban buscando una alternativa a un reformismo con el que no tenían ya muchas ilusiones. Bien, esa política que se plantea para el Estado español, pero que también se plantea para otros países, como en Estados Unidos o en Francia, en el caso del Estado español, el grupo de la izquierda comunista de Nin se negará a llevarla adelante. Se niega a entrar en el Partido Socialista, sobre todo aludiendo, digamos, a un prurito de mantener la independencia organizativa. Y también considerando que si esos jóvenes socialistas hacían la experiencia con su dirección, terminarían viniendo de manera casi automática a las filas del grupo de la izquierda comunista. Subvaluaba de esta manera Nin, a pesar de las advertencias de León Trotsky y de otros miembros de la oposición de izquierda internacional, el papel que podía jugar, el papel de atracción que podían jugar los partidos comunistas. A pesar de que estaban relativamente desprestigiados por su política sectaria del tercer periodo, los partidos comunistas en los distintos países no dejaban de representar, aunque fuera de manera deformada, ¿no?, a la revolución rusa de 1917, y eso los podía hacer atractivos y que muchos de esos jóvenes socialistas, cuando rompieran con el Partido Socialista, terminaran en las filas de los partidos comunistas estalinizados. Lamentablemente, el grupo de Nin no entrará en el Partido Socialista, y quien sí que tendrá política para ganarse a esos sectores radicalizados de las Juventudes Socialistas será precisamente el estalinismo. El estalinismo intentará ganarlos para sus filas y de hecho en buena medida lo conseguirá. En 1936 se producirá la fusión entre las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas, formando la Juventud Socialista Unificada, es un momento en el que muchos de esos jóvenes radicalizados del año 34 o 35 de las filas socialistas acaban adhiriendo a la Tercera Internacional estalinizada y fortaleciendo el Partido Comunista, algo que tendrá consecuencias, como veremos en las sesiones posteriores, nefastas para el futuro de la Revolución Española.
Andreu Nin comenzará a desarrollar un método para la construcción de partidos o de partidos revolucionarios en el Estado español que será opuesto al que defiende León Trotsky y la oposición de izquierdas internacional. No solamente por esta divergencia táctica, pero muy importante respecto a la entrada o no entrada en el Partido Socialista, sino porque la oposición de izquierdas a nivel internacional planteaba que los avances o acuerdos que se pudieran llegar con otros grupos políticos o con otros sectores tenían que ser claros, tenían que clarificarse esos avances en el programa, en la estrategia común sobre la que fundar posibles fusiones o posibles reagrupamientos en discusiones sobre lo que denominaban como test ácidos de la lucha de clases. Es decir, no bastaba con definirse a favor de la independencia de clase, de la dictadura del proletariado, de principios generales correctos, sino que eso tenía que ponerse en contraposición con los principales hechos de la lucha de clase que estaban pasando en el Estado español y también en el terreno internacional. Bueno, el método de Nin comenzará a ser un método distinto. Nin se había caracterizado, por ejemplo, en el año 31 y 32 por una posición muy beligerante contra posiciones como la del bloque obrero y campesino de Maurín, como las que hablábamos antes, ¿no? Esas posiciones de, bueno, intentar o concebir una revolución democrático-nacional catalana en la que la clase trabajadora tenía que llevar adelante una política, una estrategia de conciliación de clases con la burguesía independentista de Esquerra Republicana. Bueno, esa diferencia que había tenido en el año 31 y 32, a partir del año 33-34 se va diluyendo y el grupo de la izquierda comunista comienza a establecer contactos con el bloque obrero y campesino, pero pasando de puntillas por esta discusión. No se clarifica cuál es realmente la política común entre la izquierda comunista y el bloque obrero y campesino ante una cuestión crucial como es cuál debe ser la relación y la posición de la clase trabajadora catalana respecto a la burguesía de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, no clarificando esto, los acuerdos y los acercamientos se hacen por principios o por ideas generales, pero cuando estos son sometidos a los test ácidos de la lucha de clases, como había sido, por ejemplo, los hechos de octubre de 1934, la política que se termina imponiendo es la de Maurín, es la del BOC, como hemos visto. Y la izquierda comunista, en respeto a esos acuerdos, termina subordinándose a esa política. No hay una política diferente en octubre del 34 en Cataluña por parte de la izquierda comunista a la practicada por el bloque obrero y campesino, dirigiendo la Alianza Obrera, que charlábamos antes y que, bueno, termina con el fracaso de la insurrección y de la huelga en Barcelona. Bien, esto se mantiene después de octubre del 34. Entre octubre del 34 y octubre del 35 se profundizarán los contactos entre el grupo de Nin y el grupo de Maurín, pero siguiendo este método más bien diplomático, ¿no? De, bueno, no someter los acuerdos generales que se pueden sostener en el papel a, bueno, la corroboración práctica en base a cuáles son las lecciones estratégicas que plantean hechos tan relevantes como el octubre del año 34 u otros hechos a nivel internacional, como por ejemplo estaba siendo la degeneración, ¿no? Burocrática de la Unión Soviética a manos del estalinismo. Son hechos de la lucha de clases internacional que, bueno, como digo, se pasan de puntillas. Y finalmente, bueno, esas relaciones diplomáticas y esos acuerdos en base a principios o ideas generales culminarán en octubre del 35 en la fundación de un partido, del Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿no? El grupo de Nin, con unos 500 militantes, se fusiona con el grupo de Maurín, de unos 4.000, 5.000 militantes, ¿no? Bueno, y sí, crean un partido más grande, pero la clarificación de cuál debe ser el programa y la estrategia para los acontecimientos revolucionarios que están por venir queda pendiente. De hecho, lo que da como resultado la fundación del POM es un documento correcto, con principios generales, pero que ya veremos no se pasará la primera gran prueba de la lucha de clases cuando llegue el Frente Popular de 1936. El POM se convierte en el prototipo, podríamos decir, de lo que León Trotsky definió como un partido centrista, un partido que es formalmente revolucionario o que defiende ideas y principios, incluso un programa más o menos revolucionario, pero que cuando es sometido al estrés de las lucha de clases, a los grandes momentos en los que ese partido tiene que optar por una estrategia revolucionaria, claramente suele oscilar entre esas posiciones revolucionarias y planteamientos reformistas o de conciliación de clases. Terminaré con un ejemplo paradigmático, ¿no? Y que será con el que comenzaremos o del que partiremos en la sesión siguiente de la semana que viene. El POM, en su fundación, tendrá en sus documentos el rechazo explícito a la política de los frentes populares, una política impulsada por la Internacional
nacional comunista, de alianza entre los partidos obreros, los partidos comunistas en este caso, con los partidos republicanos o los partidos democráticos burgueses, ¿no? Una política clara de conciliación de clases. Como tal, esa política está expresamente rechazada en los acuerdos fundacionales del POUM. Sin embargo, cuando el Frente Popular se haga carne, cuando el Frente Popular aparezca a inicios del año 36, el POUM, justificándolo como no quedar aislado de la corriente general de las masas, terminará ingresando en las listas del Frente Popular. Una política que veremos lo hará preso de una línea de conciliación de clases que se irá profundizando a lo largo del año 36 y ya entrada la Guerra Civil y el inicio de la Revolución Social del 36. Pero esto ya lo iremos tratando en las siguientes sesiones. Muchas gracias y si os ha gustado, recordar en invitar, comentar y participar en el foro de debate.